Hola, muy buena tarde para todos. Yo soy el profesor Camilo del programa de Diseño Industrial de la Tadeo y hoy vengo con el tema de portafolio académico, especialmente para diseño industrial. Bueno, lo interesante del portafolio académico es que se ha convertido en una forma de socializar los trabajos de los estudiantes, la carta de presentación, tal vez para becas, para participar en proyectos, para posgrados, y entonces ha tenido como una evolución y es importante como actualizar nuestros portafolios pues para estar de una manera mejor y visible en todo lo que tiene que ver con redes y con este tipo de medios virtuales. ¿Qué es lo que ocurre con el portafolio? A veces le hacemos el quite porque es una tarea muy ardua, es compleja, hay que ordenar lo que está como en un caos, como en desorden, y hay un momento en que se empieza a ver en blanco y negro lo que hemos hecho durante la formación académica y a veces no es tan potente como pensábamos. Entonces, ahí se ven las fortalezas, las debilidades, pero podemos hacer una muy buena pieza y mejorarla. La intención es poder mostrar esos trayectos que han vivido los estudiantes con esos resultados, esos alcances, y contarlo a un público que puede ser especializado o no, mostrando como esa reflexión que ha tenido a lo largo de su evolución en los diferentes semestres y concretando posibilidades, concretando proyectos, eh, como mostrando un poquito del pasado y del presente, apostándole especialmente hacia un futuro. Bueno, hoy voy a hablar como tres grandes capítulos, muy rápido. El primero es cómo planeamos el portafolio, cuál va a ser nuestra estrategia, después cómo lo vamos a visualizar, cómo logramos que esos proyectos se vean increíbles y uno final, cómo articular todo para que la información pueda persuadir a nuestros eh, interlocutores. Bueno, planear la estrategia, definir el espacio, la estructura, el tipo de portafolio, colores, tipografías, imágenes de perfil, todos los elementos que tenemos. Pero como cualquier composición básica, primero pensemos en figura y fondo. Es un ejercicio de fuerzas que hay que equilibrar en este ejemplo, en esta aplicación bidimensional, aunque ya están empezando a construirse los videoportafolios que son mucho más interesantes, más complejos, más compactos. Es un proceso de transformación que creo que va a tener muy buen éxito. Los que estamos haciendo bidimensionales hay que empezar a trabajar muy bien esas opciones. Acordarnos siempre que está el fondo y la figura que queremos mostrar, que a veces el fondo no se coma la figura por el impacto, por los colores, a veces ponen unos degradés muy fuertes, mucha textura, sino que se pueda ver muy bien el elemento en positivo, lo que queremos mostrar, lo que es más importante. También podemos hacer movimientos y efectos, que no sea tan estático toda la información que se genera en el portafolio, simplemente con algunas ilusiones, moviendo la imagen, generando profundidad, tensiones, poder hacer algo activo, algo más activo con un punto de fuga, ¿sí? Entonces hay que ir escogiendo esos elementos, hay que organizándolos para que funcionen. Después, vamos a pensar en la estructura. Necesitamos una estructura que nos permita ir moviendo a lo largo de los diferentes proyectos, espacios para imágenes, para textos, para información básica, que nos permita dar un orden, lo que conocemos como retícula, como esas líneas invisibles que nos permiten manejar información. Hay muchas posibilidades, hay muchas opciones, lo importante es que lo diseñen según su personalidad, su forma de manejar información, pero uno asumiría que las imágenes son predominantes y necesitan tener mucho espacio para trabajar. Eh, a veces lo ideal es tener como un concepto de retícula en grilla modular. Entonces hay muchos que les gusta 6 columnas por 6 filas,
menos 3x3 o 9x9, pero lo importante es que sobre esos ejes yo puedo estar moviendo mis imágenes, puedo hacer imágenes cortas, grandes, títulos, subtítulos, y empieza a verse un orden sin importar qué proyecto estoy presentando o qué temática. Después tengo que mirar cuál es la prioridad de la información y poder hacer la distribución en títulos, subtítulos, párrafos, elementos de créditos, imágenes, y también toca organizarlo proyecto por proyecto. Esa es la parte dispendiosa. Estábamos acostumbrados al portafolio impreso. Entonces tocaba pensar si quería que fuera paisajado, si fuera vertical, si iba a ser anillado, si iba a ser con otro tipo de uniones, qué papel, qué impresión, si iba a trabajar en láser, pero cada vez se está pidiendo menos este tipo de portafolios impresos y estamos moviéndonos más a lo digital. Si seguimos con el impreso, si queremos guardar impreso este elemento, pues lo ideal es coger un buen formato, ir al sistema DIN-A, tener un buen sistema de impresión, ojalá de buena calidad, pensar en las márgenes, pensar en fondos, lectura, distancia de lectura para el tamaño de la letra, aunque realmente ya nos estamos volcando es al portafolio digital. Ya toca es pensar en qué red quiero estar, en cuáles de los más comunes de portafolios quiero abrir mi perfil, qué formato quiero manejar. Ahorita estamos trabajando algunas redes, están utilizando el formato totalmente cuadrado, otras siguen con el formato 16:9. Pero lo importante de esto es empezar a mirar es cómo manejo temas de menús, de botones, nivel de imágenes, qué resolución necesito, porque entonces aquí ya todo depende de cómo se vea la información en pantalla. Creo que nos hemos volcado de manera fuerte al tema de pantalla. Elementos a tomar en cuenta, pues si me voy por el de impresión, acordarme que el sistema es CMYK, que es tinta, ¿sí? Que son 4 canales de color, mientras que si me voy por el sistema electrónico, pues RGB es el color que me da la pantalla, y a veces como que esos dos colores son muy difíciles de que queden iguales, aquí uno puede ir calibrando su sistema. Pero esto me indica la forma en que tengo que guardar, por ejemplo, las imágenes, ¿sí? Para poder tener mejor calidad. ¿Qué colores utilizo? ¿Cuáles son mis combinaciones cromáticas? Pues si tienen unos colores determinantes que ya han manejado a lo largo de su carrera, pues implementarlos. Si no hay mucho conocimiento, la opción más fácil es ir al círculo cromático y empezar a trabajar temas de colores primarios, secundarios, y ese tipo de combinaciones, porque son combinaciones seguras. Lo que pasa es que hoy en día, y también podemos darle el sentido, esa identidad. Queremos, a lo mejor tenemos un proyecto que es mucho más cálido, que es de temas de confort, de temas de acoger, mientras que otro, por ejemplo, es muy técnico, entonces saber si quiero colores cálidos o colores fríos. Pero tenemos muchas ayudas. Entonces ahora podemos acudir a generadores de paletas de color, mirar la escala que me dan y trabajar sobre eso. A lo mejor cada uno de los proyectos de mi portafolio puede tener una paleta de color diferente. Entonces aprovechar estos recursos que tienen muy buen desempeño. Después de tener entonces ya la estructura, el espacio bidimensional, nuestra grilla, el tema de colores, empiezo ya a manejar temas de contrastes, legibilidad, saber qué se ve mejor, cómo impactar más. A veces algunos trabajan, por ejemplo, de tonos oscuros, pero entonces deciden trabajar sombras, entonces hacen ciertos efectos, simplemente es asegurarnos que en pantalla funcione. El otro componente, necesitamos escoger tipografía. Puede ser que sean unas tipografías a lo largo de todo el portafolio, pueden ser una por proyecto. Tipografía es un área hermosa que hay que estudiarlo por muchos años, pero así rápidamente como para dar unas recomendaciones, podemos pensar en las tipografías palo seco, que son las que no tienen esas terminaciones al final, con serifas, que son las que tienen las terminaciones, algunas que son hands, todo lo que simula mano alzada, o las ornamentales. Lo importante es equilibrar. Por ejemplo,
Si voy a hacer un texto completo con ornamentales va a ser muy pesado y esa se recomienda si acaso para nombres de los productos o este tipo de elementos. Y las otras pues combinan muy bien. Hay fuentes que se recomiendan más que otras. Simplemente es buscar en internet cuáles nos recomiendan y cuáles son las menos recomendadas para este tipo de productos. Bueno. Diseño de la portada, uno de los puntos que evoluciona en la medida que ustedes van viendo otros talleres. Pero lo interesante es generar algo que se derive, por ejemplo, de uno de los proyectos y entonces uno hace un zoom del proyecto, una composición o quiero hacer un mensaje. Pero pues tratar de ir más allá de un color plano y portafolio de fulanito de tal, ¿sí? Desde el inicio manejar. ¿Qué pasa con este diseño de portadas? Esa versión de impreso se ha vuelto como una carátula importantísima en el digital y entonces ya me exige cierto tamaño de texto, cierto formato según donde esté trabajando, entonces hay que ponerle mucho cuidado a cuál va a ser el diseño de portada. Algunos quieren de una vez incluir información de sus estudios, sus habilidades, su experiencia. Es bienvenida, casi siempre es como un botón que dice mi perfil o este soy yo o conocerme un poco más, poner información. Se recomienda que si hay temas de contactos sea solamente un correo o uno de sus redes, pero es como opcional en este momento. Tal vez si ya están tienen algo muy específico que quieren mostrar que han evolucionado mucho, es el momento como de hacerlo visible, pero las evidencias van a ser los proyectos. Entonces, pues esta versión es opcional. Que sí es interesante cuando escriben el manifiesto de lo que piensan en ese momento de diseño industrial, por ejemplo. Cuando hacen una reflexión propia del diseño y la ponen ahí, en vez de ubicar frases de otros o de los teóricos que han visto que ya sea su propia reflexión, estos sí son unos aportes geniales que les recomiendo. Bueno, vamos a la segunda parte. Visualizar donde hay más trabajo. Muchos de los proyectos que tienen están pensados para exponer en clase, para presentar, para evaluar, para, bueno, el trabajo colaborativo y no están pensados para este tipo de espacios digitales. Por lo tanto, si queremos un buen portafolio, en vez de coger y copiar y pegar el archivo que tenían para la plancha de clase, toca reorganizarla y hacerla pensado en portafolio. Esta es la parte más dispendiosa a la cual pues le huyen mucho los estudiantes. Sería muy importante pensar para qué, con qué destino estoy haciendo yo mi portafolio. Es que voy a presentarme a un posgrado, a una beca, me invitaron a un proyecto de investigación, es para un trabajo, quiero tener más nuevos clientes, quiero empezar a figurar en redes como Behance, Wix, Portfolio Box, Instagram, Pinterest, ¿qué más? Core 77, bueno. Entonces, según eso, yo puedo escoger las imágenes, casi que puedo personalizar según hacia dónde va dirigido el portafolio, pero lo que uno trata es de tener unos muy genéricos que funcionen para todos y pues que según la persona que lo vea, pues pueda tener la información. En la Tadeo es muy importante tenerlo para séptimo semestre, para el examen de seguimiento, pues con las pautas que tiene de exigencia ese curso. ¿Cómo cuento el portafolio? Bueno, en nuestro sistema educativo casi que se maneja por semestres, casi que yo puedo tener 8 o 10 buenos proyectos según el número de semestres que he marcado, pero como en el exterior funciona por años, perfectamente podríamos escoger el mejor proyecto por año, pero con toda la dedicación del mundo, con muchísimo detalle, con mucho cuidado para que funcione. Esas dos opciones no tienen problema. Bueno, recomendación. Cuando llegamos a este punto, empiezan, perdí la información, se me dañó el computador,
fue un trabajo en grupo y los archivos los tiene mi compañero o mi compañera. Formateé mi tablet, le pasó a mi celular problemas con la semana y se pierde muchísima información. Entonces, desde primer semestre, recomendación, súbanlo a algún sistema de almacenamiento, algún servicio de almacenamiento, que no importa lo que le pase a sus equipos, que no importa dónde estén, siempre puedan acudir a ellos y guárdenlos de muy buena calidad. Si los guardan de baja calidad, después no hay forma de solucionar ese problema. Bueno, ¿y qué debo guardar? Yo recomiendo de todo, desde los primeros rayones, de su cuaderno de bocetos, de lo que se trabajó en clase, después lo que evolucionaron, lo que han hecho ya más con mayor dedicación, explicando temas de uso, ergonomía, contextos, interacciones, modelos que hayan hecho 3D, si llegaron a prototipos, guarden información de todo porque después es mucho más fácil seleccionar cuál nos conviene para nuestro portafolio. Una recomendación. A nosotros nos gusta mostrar el portafolio, digamos, de primero a séptimo, como un elemento de evolución, unas evidencias de evolución. Y entonces, pues los de primero, segundo y tercero tienen un cierto nivel, después ya se van complejizando y los últimos se supone que abarcan la totalidad de los aspectos que debe tener un proyecto. Y nos vamos con eso. Pues como esto es para socializar y no es para presentar un proceso académico, sino prácticamente cómo logramos completar proyectos, la recomendación es con, por ejemplo, los conocimientos de quinto semestre, de sexto semestre, regresarme a los primeros proyectos y completarlos, mejorarlos, volverles a hacer renders, ponerlos de una calidad que todos los proyectos desde primero al último se vean muy bien. Esto les va a ayudar muchísimo, especialmente cuando en las solicitudes de becas y esto el portafolio tiene puntaje. Si se ve ese nivel, he tenido estudiantes, por dar un ejemplo, que anotan cuál es la retroalimentación de los profesores y después de que termina el semestre, completan el proyecto para su portafolio con esa retroalimentación y queda después de una calidad magnífica. Bueno, digamos buscando evidencias. Es importante mostrar la capacidad que tiene de representación desde los bocetos mismos, ¿sí? Ahora, los bocetos, cuando los hacen, pues no está pensado en registrarlos, entonces a veces son a lápiz, a veces son sobre papeles oscuros, a veces son como muy a la carrera. Ahí está toda la idea, todo lo que va a pasar. Y lo que nos toca es generalmente redibujar esas ideas, especialmente de manera digital, para que cuando se pasen al portafolio se puedan ver y tengan buena calidad. A veces simplemente le toman foto al portafolio que trabajaron para ese proyecto o el sistema de registro, la bitácora que trabajaron para ese proyecto y pues la suben y es una imagen borrosa, complicada, muy débil, que realmente lo que hace ruido, no funciona. Hay que pasar esos dibujos. Ese es otro de los procesos que recomiendo para que se mantengan. Después, los que ya son más evolucionados, retóquenlos, ¿sí? Límpienlos, utilicen más técnicas, trabajen temas de sombras, púlanlos muchísimo para que tengan una buena calidad de presentación. A veces me preguntan que si también incluyen esquemas, los ven como poco valiosos. Resulta que son importantísimos, sobre todo cuando esos esquemas tienen relaciones, interacciones, figuras humanas, nos explica un poco el contexto, nos habla de secuencias, nos habla de distribuciones. Entonces también son muy importantes incluir en la explicación de sus proyectos esto. Y cerramos con los mejores dibujos, renders o elementos finales que tengan para cerrar, que sea de muy buena calidad, pues ya cada uno tendrá su forma de hacerlo. Hay proyectos que llegan a muy buenos renders, entonces aprovechen la posibilidad, por ejemplo, de mostrar partes, zooms, lo que llaman explosiones, despieces de esos renders, que no solamente sea la imagen final,
sino, por ejemplo, a veces es importantísimo mostrar dónde son los elementos de articulación, de anclaje, si hay diferentes materiales. Entonces va uno al archivo 3D y hace ese tipo de composiciones para que dé más información esa imagen y aprovechemos al máximo. Registrar la construcción de modelos. También les va a demostrar esa habilidad que tienen ustedes para materializar ideas, para todo el trabajo del hacer, todo el trabajo del taller, y hacer una secuencia bien organizadita, que se vea el proceso hasta el modelo final. Magnífico, hay que mantener eso. Bueno, y por último, tenemos que coger toda esa información y articularla para poder sorprender con nuestro portafolio y poder persuadir a las personas a que sigan viendo nuestra información. La idea del portafolio no es que sea como una laminita de un álbum, que es la laminita final y ya, sino que también me explique qué fue lo que trabajó esa persona, el dueño o la dueña del portafolio, para saber si fue un tema de investigación su fortaleza, fue un tema de desarrollo, fue un tema de producción, fue un tema de comprobación, fueron todos. Entonces, contemos un poquito más, no solamente en qué año fue, qué asignatura, si fue con otros compañeros, acompañados de qué docente, sino cuál era el objetivo del proyecto, qué nombre le pusieron al proyecto, cuáles son los criterios, cuáles son esas bases que les permitieron definir las características del proyecto, si hubo algún proceso de investigación, si hubo alguna metodología, si hubo algún tipo de análisis que demuestre su forma de proyectar, es valiosísimo, también lo deben contribuir. Esas imágenes que normalmente están como muy de cuaderno de bocetos o bitácora rápida, redibujarlas, ¿sí? Organizarlas, empezar a mezclar las imágenes análogas con las digitales o las 3D con las que son solamente esquemas, con pequeños textos que complementen, funciona muy bien. A veces lo más valioso fue que hicieron todo un proceso técnico de productivo y entonces llegaron hasta trabajar materiales, propuestas, colores. Evidenciémoslo, ¿sí? Eso quiere decir que una sola imagen para mostrar un proyecto no es suficiente. Seguramente necesitamos varias que cada vez van colaborando a mostrar más en detalle el proyecto. No nos olvidemos de figura humana, ¿sí? O relación con seres vivos. Ya sea fotografía, si tenemos la posibilidad, ya sea esquemas, pero poder evidenciar esa relación. Y ahí pues aparece seguramente temas de secuencias de uso que se pueden hacer muy claros, temas de pasos para o posibilidades de que me presenta que el producto se puede armar de esta manera, de la otra se compone, se ubica, se limpia, se mantiene, ciclo de vida, ¿sí? Si hay piezas para reciclar después de mantenimiento, todo eso demuestra sus capacidades para generar un proyecto. Y como les había dicho al principio, hay que hacer una composición de una imagen de portada, especialmente si estamos hablando de estos temas digitales, siempre va a haber una imagen que cubra todas las demás y tiene que ser muy poderosa para que la gente busque más información sobre sus portafolios. Pueden encontrar ejemplos en muchísimos lugares, en las redes que les interese y se van a dar cuenta del nivel, la calidad. Por ejemplo, los que guardan los modelos y tomaron esa foto que no fue tan buena porque estaban corriendo para la entrega, volver a tomar la foto con un fondo sin fin, con una iluminación, con algunos efectos de edición para tener ese impacto, fotomontajes, todos los recursos que pueden utilizar para comunicar mejor su proyecto, pues va a hacer que cada vez sea mejor su presentación. Bueno, ha sido un gusto contarles estos pequeños, estas visiones que está tomando el portafolio en este momento, estas posibles aplicaciones que se pueden hacer desde primer semestre hasta el último, y espero que sea de gran ayuda para todos. Me despido, hasta pronto, que estén muy bien.